Jamás imaginé que las palabras más hirientes que escucharía en toda mi vida vendrían de la boca de mi propio hijo, justo en el momento más doloroso, mientras le dábamos el último adiós a su madre. Pero antes de que sigas adelante con este relato, te invitamos a suscribirte a nuestra comunidad Historias que Duelen. Activa la campanita para que recibas una notificación cada vez que publiquemos nuevas historias. También, por favor, déjanos un me gusta y cuéntanos en los comentarios desde qué rincón del mundo nos estás leyendo. Mi nombre es Rodrigo Mendoza García, tengo 67 años y la experiencia que voy a compartir con ustedes cambió por completo mi forma de ver a mi propia familia, lo que significa ser leal y hasta dónde puede llegar la malicia en el corazón de una persona. Este relato comenzó a escribirse mucho antes de la despedida final de mi querida Isabel, pero fue precisamente en esa jornada, el 15 de marzo del año 2024, cuando la verdad se me reveló de una forma que dolió hasta el alma. Isabel Ruiz Mendoza, mi compañera de vida por 42 años, se había ido de este mundo 3 días antes, después de una valiente lucha de 6 meses contra los terribles efectos de un derrame cerebral que la dejó sin poder moverse ni hablar, dependiendo por completo de mis atenciones y de las de Rosa Martín López, la enfermera que contraté para que me apoyara. El acto fúnebre se llevó a cabo en la iglesia de San Miguel Arcángel, en el corazón de Sevilla, el mismo lugar donde nos unimos en matrimonio en el año 1982. Era una mañana de marzo, fría y con una llovizna que parecía reflejar mi profunda tristeza. Asistieron alrededor de 150 personas, viejos amigos de mi tiempo como director de ventas en la compañía textil Martínez y Asociados, gente del barrio de Los Remedios, donde vivíamos, algunos familiares lejanos y, por supuesto, nuestro único hijo, Adrián Mendoza Ruiz. Adrián tenía 35 años y, para ser completamente sincero, nunca fue el hijo que Isabel y yo habíamos soñado. A los 12 años comenzó a tener problemas con las drogas. Al principio era marihuana, después se cambió a la cocaína. Gastamos una enorme cantidad de dinero en consultas, psicólogos y clínicas de rehabilitación privadas. La clínica Santa Teresa nos costó 18.000 euros en el año 2008 y la clínica Nuevo Horizonte otros 22.000 euros en el año 2012. Pero nada de esto nos ayudó a salir adelante. Sin embargo, en el funeral, algo en Adrián me pareció diferente. No era la tristeza lo que me extrañaba, sino su total ausencia. Mientras yo lloraba frente al ataúd de madera de roble donde Isabel descansaba, vestida con su vestido azul marino preferido, Adrián se mantenía a una distancia, con una mirada que solo podría describir como fría y calculadora. Durante el servicio, el sacerdote Antonio Jiménez, quien había conocido a nuestra familia por más de 20 años, habló de la gran bondad de Isabel, de cómo había dedicado su existencia a ser maestra en la escuela primaria Guadalquivir durante 35 años. Él recordó cómo ella siempre se daba el tiempo para hornear galletas para los eventos de la escuela y cómo organizaba las obras de teatro de Navidad. Yo absorbía cada una de sus palabras con el corazón roto en 1000 pedazos, recordando a la mujer que había perdido no una, sino 2 veces. Primero, cuando su mente se apagó en septiembre del 2023 y ahora para siempre. Pero mientras mis lágrimas caían sin control, me di cuenta de que Adrián estaba revisando su celular, mandando mensajes e incluso se cubrió la boca con la mano una vez. Su novia Natalia Vega Santos, una mujer de 28 años con un pelo rubio que se veía falso, parecía más interesada en mirar a los demás asistentes que en mostrar un poco de respeto. Después de la ceremonia, mientras llevábamos el ataque hacia el carro fúnebre, Adrián se acercó a mí. Esperaba con cierta inocencia que me dijera algo que me diera consuelo. En cambio, lo que me dijo me heló la sangre. Se acercó a mi oreja y me susurró con una falta de sentimiento que no olvidaré jamás: «Tú eres el próximo, viejo». Y para mi completa sorpresa, se alejó riéndose. Me quedé inmóvil, todavía agarrando una de las agarraderas del ataque de mi esposa, tratando de entender lo que acababa de oír. La sonrisa maliciosa en su cara mientras se alejaba hacia donde estaba Natalia me confirmó que no había entendido mal.
El resto del acto en el cementerio de San Fernando pasó como si estuviera en un sueño. Recuerdo vagamente las palabras del padre Antonio, el sonido de la tierra que caía sobre el cajón y los abrazos de quienes me daban sus condolencias. Pero mi mente seguía repitiendo una y otra vez esas pocas palabras: tú eres el próximo, viejo. Rosa, la enfermera que había cuidado a Isabel durante sus últimos meses, me dio un apretón en la mano y me dijo: Don Rodrigo, doña Isabel fue una señora increíble, la voy a extrañar mucho. Esas palabras me llegaron al fondo del corazón, porque Rosa había demostrado más cariño sincero por Isabel que mi propio hijo durante toda la jornada. Mientras caminaba hacia mi Volkswagen Passat gris, me sentí completamente perdido. No solo había enterrado a mi esposa, sino que había descubierto algo inquietante sobre mi único hijo. Sin embargo, aún no tenía idea de que lo peor estaba por suceder y que esas frases sin alma en el funeral eran solo el comienzo de una verdad que cambiaría mi vida para siempre. El funeral había terminado, pero mi verdadera prueba como padre y como hombre estaba por comenzar. Los 6 meses que sucedieron a la partida de Isabel habían sido los más difíciles de mi vida. Todo empezó el 12 de septiembre del 2023 durante una cena en familia que había organizado para celebrar el cumpleaños número 64 de mi esposa. Habíamos invitado a Adrián y Natalia con la esperanza de que fuera un momento especial para unirnos como familia. Recuerdo con claridad el menú de esa noche: paella valenciana, el platillo preferido de Isabel que había preparado siguiendo la receta de su madre. También había comprado una botella de Rioja Gran Reserva de 2000 membrillo de la bodega Marqués de Riscal, que costó 45 euros en una tienda de vinos del Corte Inglés. Isabel lucía esa radiante noche. Llevaba puesto un vestido color cereza que hacía que su pelo gris, que tenía recogido en un elegante chongo, se viera más bonito. Durante la cena, conversamos sobre nuestros planes de viaje para el próximo año. Ella soñaba con visitar Portugal, en particular la ciudad de Oporto, ya que siempre había querido conocer las bodegas de la zona. Rodrigo, me dijo mientras servía el postre, un flan casero que había preparado por la tarde. Ahora que te retiraste del trabajo, al fin tendremos tiempo para todas esas aventuras que hemos dejado para después. Sus ojos brillaban con esa chispa de ilusión que tanto me enamoraba de ella. Adrián llegó tarde, como de costumbre, alrededor de las 9:30 de la noche, cuando ya estábamos comiendo el primer platillo. Natalia lo acompañaba, usando un vestido negro ajustado y unos zapatos de tacón altísimos que hacían ruido contra el piso de mármol de nuestro comedor. Desde el instante en que entraron, noté cierta tensión. Durante la cena, la plática se volvió tensa cuando Isabel mencionó que habíamos decidido dar 25.000 euros a una fundación de caridad. ¿25.000 euros? Preguntó Adrián, soltando sus cubiertos de forma abrupta. ¿No crees que es una cantidad de dinero muy grande, papá? Tu madre y yo hemos tenido mucha suerte con la economía, le respondió tranquilamente. Después de vender la empresa textil el año pasado, tenemos más que suficiente para vivir sin problemas. Natalia intervino con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Pero, don Rodrigo, nunca se sabe qué gastos médicos pueden surgir en el futuro. A su edad es muy importante tener ahorros. Isabel se molestó notablemente. A nuestra edad, le respondió con dignidad, tenemos 67 y 64 años. No estamos enfermos. Fue justo después de decir esas palabras que sucedieron. Isabel se llevó la mano derecha a la frente. Se le vio la cara con un gesto de dolor arrepentido y murmuró: me siento extraña. Sus palabras se volvieron difíciles de entender. Su rostro se deformó del lado derecho, y antes de que yo pudiera hacer algo, se cayó de la silla. Los siguientes minutos fueron un caos. Llamé de inmediato a los servicios de emergencia, mientras Adrián se quedó sin moverse, viendo a su madre en el suelo. Natalia, para mi sorpresa, fue la que actuó con más rapidez, ayudándome a poner a Isabel en posición de seguridad hasta que llegaron los paramédicos. La ambulancia llegó en 12 minutos. El médico personal, a cargo del doctor Carlos Rueda Moreno, confirmó de inmediato que Isabel había sufrido un derrame cerebral muy grave.
La llevaron de urgencia al Hospital Universitario Virgen del Rocío. El neurólogo doctor Fernando Castillo Herrera me explicó la gravedad de la situación a la mañana siguiente. «Señor Mendoza», me dijo con un profesionalismo serio, «su esposa ha sufrido un derrame cerebral muy grande que dañó las áreas del habla y del movimiento. Ha sobrevivido, pero los efectos serán para siempre. Isabel estuvo en coma durante 5 días. Cuando por fin despertó, la realidad se hizo evidente. Había perdido por completa la habilidad de comunicarse y tenía paralizada toda la parte izquierda de su cuerpo. Los doctores me explicaron que necesitaría cuidados especiales las 24 horas del día. Después de 3 semanas en el hospital, que costaron 8.400 euros en habitación privada y tratamientos especiales, trajimos a Isabel a casa. Contraté de inmediato a Rosa Martín López, una enfermera con 15 años de experiencia en cuidados neurológicos. Su salario era de 2.200 euros mensuales, más 800 euros adicionales por trabajar los fines de semana. Tuvimos que cambiar por completa la casa. Instalé una silla para subir las escaleras que costó 3.200 euros. Convertí el estudio de la planta baja en un cuarto para Isabel y compré una cama de hospital eléctrica por 1.800 euros. Los gastos en medicamentos especiales llegaban a los 400 euros mensuales. Medicamentos para que no se coagule la sangre. Medicamentos para la presión y suplementos. Desde el principio, Adrián mostró una actitud que me duele recordar. Durante las primeras semanas después del derrame, casi no nos visitó. Cuando por fin venía, sus comentarios siempre eran sobre el costo de los cuidados. «Papá», me dijo un día de octubre mientras veía a Rosa dándole de comer con paciencia a Isabel, «¿de verdad necesitas tanta ayuda profesional? Hay lugares especiales que podrían salir más baratos». «Tu madre no irá a ningún lugar de esos», le respondió con firmeza. «Después de 42 años de matrimonio, la cuidaré aquí, en su propia casa. Pero los gastos se están haciendo muy grandes», insistió. «Entre la enfermera, las medicinas, las terapias, estás gastando más de 4.000 euros al mes». Era cierto que los gastos eran muy altos, pero teníamos dinero suficiente. La venta de mi empresa textil en enero del 2023 nos había dado 850.000 euros, además de todos nuestros ahorros de toda la vida. Podríamos permitirnos darle a Isabel el mejor cuidado posible. Las pláticas de Adrián se volvieron más frecuentes y directas. En noviembre me llevó a un lado y me dijo con una frialdad que me dejó helado: «Papá, hay que ser realistas. Mamá ya no es la misma de antes. Ella está sufriendo, tú estás sufriendo, y el dinero se nos está terminando. Tal vez sería más humano pensar en otras opciones». «¿Qué tipo de opciones?», pregunté, aunque la respuesta me daba un gran miedo. «Opciones que le permitirán descansar en paz», contestó sin mirarme a los ojos. Los últimos 3 meses fueron especialmente complicados. A pesar de todos nuestros esfuerzos, la salud de Isabel comenzó a empeorar. Los medicamentos parecían menos efectivos. Tuvo episodios de fiebre sin razón aparente y su apetito disminuyó mucho. Rosa estaba preocupada y sugirió consultar con el cardiólogo doctor Luis Moreno Aguilar. Durante esos últimos meses, Adrián vino a casa más seguido, pero no por cariño. Venía con Natalia y ambos hacían comentarios sobre los gastos innecesarios y sobre la mala calidad de vida de Isabel. Una tarde de febrero, escuché a Natalia preguntarle a Rosa si de verdad todas esas medicinas eran necesarias. El 12 de marzo del 2024, Isabel sufrió el infarto que le dejó la vida. Sucedió de repente mientras Rosa la ayudaba a almorzar. Los paramédicos intentaron revivirla durante 40 minutos, pero no sirvió de nada. Mi amada esposa falleció a las 2:35 de la tarde de ese día. Ahora que recuerdo ese periodo tan difícil, después del funeral, empecé a tener sospechas muy malas sobre lo que Adrián había dicho, sobre lo mucho que le preocupaban los gastos y sus sugerencias para dejarla ir. Pero aún no sabía hasta qué punto mis sospechas se confirmarían de la peor manera posible. 3 días después de que Isabel nos dejara, mientras yo me encargaba de los últimos detalles de su entierro, no podía dejar de pensar en sus últimas semanas de vida. Había algo que no tenía sentido.
pero mi tristeza era tan grande que no podía pensar con claridad. El funeral se acercaba y yo casi no había dormido, inmerso en recuerdos y en un dolor que parecía consumirme. La mañana del 15 de marzo amaneció con un cielo gris y húmedo, como si estuviera sintiendo mi dolor. Me levanté a las 6 de la mañana, sin poder quedarme más tiempo en la cama que había compartido con Isabel por tantos años. Preparé café en la cocina, el mismo café de Colombia que ella compró, y por un instante se me olvidó que ya no tenía que servir 2 tazas nunca más. Adrián había llegado la noche anterior con Natalia, supuestamente para ayudarme con los preparativos, aunque su ayuda se limitó a quejarse de los gastos del funeral. ¿De verdad necesitabas un ataque de roble macizo?, me había preguntado al ver el precio de la funeraria. Cuesta 2.000 euros, papá. Hay opciones más baratas. Le dije que Isabel se merecía lo mejor, que habíamos trabajado toda la vida justo para momentos como este. Pero Adrián seguía hablando de dinero, como si el costo fuera más importante que darle a su madre una despedida digna. En el camino al velatorio en mi Volkswagen, Adrián y Natalia iban en silencio en el asiento de atrás. De vez en cuando escuchaba que se susurraban cosas, pero pensé que se debía a la seriedad del momento. Ahora me doy cuenta de que seguramente estaban terminando los últimos detalles de algo mucho más oscuro. El funeral se llevó a cabo como se había planeado. Familiares, amigos y conocidos llenaron la capilla del lugar. La anterior directora de la escuela donde Isabel había dado clases por años, Carmen Jiménez, compartió unas palabras muy bonitas sobre lo dedicado que fue mi compañera con sus alumnos. Isabel Ruiz, dijo ella con la voz quebrada por la emoción, fue una maestra que de verdad hizo un gran cambio en el desarrollo de cientos de jóvenes. A lo largo de la ceremonia, observé a Adrián con cuidado. Su actitud me parecía extraña. Se fijaba a cada rato en su reloj, intercambiaba miradas significativas con Natalia y en varias ocasiones lo vi sonreír de una forma inapropiada mientras otros lloraban. Cuando Rosa se acercó para darme su pésame y me dijo, con lágrimas en los ojos, cuánto había querido a Isabel, noté que Adrián hacía un gesto de fastidio. Después del servicio religioso, mientras llevábamos el cajón hacia el lugar de descanso final, ocurrió el momento que lo cambió todo. Adrián se me acercó y con una sonrisa que congelaba la sangre me susurró, «Tú serás el siguiente, viejo». Su risa después de eso retumbó en mis oídos como una amenaza directa. En el cementerio, durante el entierro, traté de asimilar lo que había escuchado. Quise pensar que era una broma de mal gusto, pero su expresión durante todo el día negaba cualquier explicación inocente. Parecía estar a la expectativa, como si esperara que algo más sucediera pronto. Después de echar el último puñado de tierra sobre la caja, la gente comenzó a despedirse. Algunos parientes lejanos me invitaron a comer, pero yo solo quería volver a mi hogar para procesar mi duelo en solitario. Sin embargo, antes de irme, necesitaba usar el baño del cementerio. Los servicios se encontraban en un pequeño edificio cerca de la entrada principal. Mientras caminaba por el pasillo de mármol hacia los lavabos, escuché voces conocidas que provenían del área de descanso a un lado. Reconocí de inmediato la voz de Adrián y me detuve de manera instintiva. «Ya está hecho», dijo Adrián con un tono que jamás le había escuchado, frío y calculador. «Ahora solo falta el viejo. ¿Estás seguro de que nadie sospecha nada sobre Isabel?», preguntaba Natalia con voz nerviosa. «Por favor», respondió Adrián con desprecio. «Todos piensan que murió por problemas de la enfermedad. Nadie va a dudar de un infarto en una mujer de 64 años con antecedentes de salud». Mi corazón empezó a latir tan fuerte que temí que me oyeran. Me pegué a la pared del pasillo tratando de pasar desapercibido mientras seguía escuchando. «Pero tu padre se ve muy saludable», insistió Natalia. «¿Cómo vas a hacer que parezca un suceso natural?». «Tengo varias formas», respondió Adrián con una frialdad que me aterrorizó. «Podríamos darle veneno de a poco, como hicimos con mi mamá, o dañar los frenos de su coche. Un accidente sería más rápido y levantaría menos sospechas». La palabra envenenar me tocó como un rayo. Habían envenenado a Isabel. Mi esposa no había fallecido por causas naturales, sino que había sido asesinada por nuestro propio hijo. «¿Cuánto crees que voy a heredar?», preguntó Natalia.
Según mis cálculos, alrededor de 1.200.000 euros entre los ahorros, la casa y las inversiones, respondió Adrián. Suficiente para irnos a vivir a Costa Rica como siempre quisimos. Allá nadie nos va a hacer preguntas y con ese dinero podremos vivir como reyes por muchos años. ¿Y si tu padre sospecha algo? Es un hombre mayor, cansado, en duelo. Adrián se rió con crueldad. Está totalmente indefenso. Además, ¿quién va a pensar que su propio hijo lo quiere ver muerto? Mis manos temblaban mientras buscaba mi celular en el bolsillo de mi abrigo. Con dedos nerviosos, activé la grabadora de audio justo cuando Adrián seguía hablando. Lo que más me molesta es todo el dinero que tiró a la basura cuidando a mi madre estos últimos meses, continuó mi hijo. Más de 25.000 euros desperdiciados en enfermeras, medicamentos, terapias, dinero que era de nuestra familia. Al menos ya no tenemos que preocuparnos por esos gastos, comentó Natalia. Así es. Y cuando el viejo se vaya, no habrá más gastos médicos, ni más donaciones a fundaciones tontas, ni más gastos sin sentido. Todo será para nosotros. Grabé aproximadamente 3 minutos de conversación antes de que escuchara pasos que se acercaban por el pasillo. Rápidamente guardé el celular y fingué estar lavándome las manos en el baño cuando aparecieron Adrián y Natalia. «Papá», me dijo Adrián con una sonrisa falsa. «Te estábamos buscando. ¿Estás listo para irnos?» Lo miré a los ojos tratando de mantener mi cara seria mientras entendía la monstruosidad que acababa de descubrir. Este hombre que me sonreía había asesinado a su propia madre y estaba planeando matarme a mí también. «Sí», logré decir. «Estoy listo». Durante el viaje de vuelta, cada palabra que Adrián me dirigía sonaba diferente. Cuando me preguntó si me encontraba bien, si necesitaba ayuda en casa, yo escuchaba las preguntas de un depredador que evalúa a su presa. «No es necesario», le respondió con toda la calma que pude. «Necesito estar solo para procesar todo esto». «Por supuesto, papá», dijo Adrián con una falsa muestra de comprensión. «El duelo es un proceso individual, pero recuerda que estamos aquí para apoyarte en todo lo que necesites». Cuando finalmente llegué a casa y se fueron, me encerré en mi estudio con el corazón latiendo muy fuerte. Puse la grabación varias veces, confirmando que no había sido una pesadilla. Las voces se oían claramente. Las confesiones eran explícitas. Mi hijo había asesinado a mi esposa y planeaba matarme a mí también. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en mi sillón preferido, con mi celular que tenía la prueba que lo cambiaría todo. Sabía que debía hacer algo, pero también sabía que tenía que ser muy precavido. Adrián creía que yo era un anciano sin defensa en duelo, y esa creencia podría ser mi mayor ventaja. Al amanecer del 16 de marzo, tomé la decisión que marcaría el resto de mi vida. Mi hijo pagaría por lo que le había hecho a Isabel, y yo me aseguraría de que jamás le haría daño a nadie más. La madrugada del 16 de marzo se sintió como una larga y dolorosa espera. Sentado en mi estudio, rodeado de fotos de familia que ahora me parecían pruebas de una mentira, empecé a recordar cada momento de la vida de Adrián, buscando señales que había pasado por alto, pistas que me hubieran advertido de la verdadera naturaleza de mi hijo. Recuerdo muy bien el día en que nació, el 8 de abril de 1988. Isabel tuvo un parto complicado, y cuando por fin pudimos tenerlo en nuestros brazos, parecía un bebé perfecto. Pesó 3.2 kilogramos. Tenía el pelo oscuro como yo, y los ojos verdes como su madre. «Será un niño especial», había susurrado Isabel, cansada pero con una gran felicidad. Los primeros años fueron normales, incluso prometedores. Adrián aprendió a caminar a los 11 meses. Dijo sus primeras palabras a los 13. Era inteligente, curioso. Le gustaba desarmar juguetes para ver cómo funcionaban. Recuerdo que su juguete preferido era un juego de construcción que le regalé para su 5º cumpleaños. Costó 89 euros en una juguetería. Sin embargo, los problemas comenzaron temprano. A los 6 años, su profesora, la señorita Elena Vázquez Morales, nos pidió que fuéramos a hablar con ella porque Adrián había lastimado a un compañero a propósito durante el recreo. No fue un accidente, nos explicó la maestra con clara preocupación. Adrián le torció el brazo a Javier Ruiz Campos a propósito, y cuando le preguntó por qué lo había hecho, me respondió que quería ver si podía hacerlo llorar.
Isabel y yo pensamos que era una etapa normal de la niñez. Hablamos con Adrián. Le explicamos que lastimar a otros estaba mal y él nos prometió con lágrimas en los ojos que nunca lo volvería a hacer. Creímos que el problema se había solucionado, pero los incidentes siguieron. A los 8 años, mató a propósito al hámster de su hermana imaginaria. Digo imaginaria, porque Isabel nunca pudo tener otro hijo. Encontramos al animalito ahogado en un vaso de agua en su cuarto. Cuando le preguntamos qué había pasado, Adrián nos dijo con una tranquilidad que asustaba. Quería ver cuánto tiempo podía nadar. El psicólogo para niños, Dr. Manuel Herrera Sánchez, a quien consultamos por recomendación del pediatra, nos calmó diciendo que algunos pasan niños por etapas en las que prueban los límites de la vida y la muerte. Con la ayuda adecuada superará esta etapa, nos dijo durante una consulta que costó 120 euros. Pagamos 1.800 euros por 6 meses de terapia, pero los comportamientos extraños no se detuvieron. A los 10 años, quemó parte del cobertizo del patio trasero para ver qué pasaba. A los 11 encontramos una caja debajo de su cama, llena de insectos muertos, que había estado recolectando y abriendo. Fue a los 12 años cuando nos enteramos de su primer contacto con las drogas. El director del Instituto Blas Infante, don Antonio Morales Cruz, nos citó de emergencia un martes de octubre del 2000. En su oficina nos dijo que habían encontrado a Adrián vendiendo pastillas de éxtasis a compañeros más chicos en los baños de la escuela. Señores Mendoza, nos dijo el director con seriedad, esto no es la típica experimentación de un adolescente. Su hijo tenía en su poder pastillas de 15 y llevaba un registro detallado de las ventas. Está actuando como un pequeño distribuidor. La suspensión fue de 2 semanas, pero el daño a nuestra reputación familiar fue grande. Isabel lloraba todas las noches, preguntándose en qué habíamos fallado como padres. Rodrigo, me decía entre sollozos, le hemos dado todo: amor, educación, valores. ¿Por qué está tomando este camino? Entonces contratamos a un psicólogo especialista en adolescentes, el doctor Francisco Jiménez Rueda, cuyas sesiones costaban 150 euros cada una. Durante 8 meses, Adrián fue a terapia 2 veces por semana, pero el doctor nos informó que nuestro hijo se resistía mucho al tratamiento. Es muy astuto, nos confesó el doctor Jiménez durante una reunión privada en febrero de 2001. Me dice exactamente lo que cree que quiero escuchar, pero no se nota que se arrepienta de verdad. Los años de secundaria fueron un constante dolor de cabeza. Adrián pasó por 3 escuelas distintas. El Instituto Blas Infante lo expulsó definitivamente por venta de drogas. El Colegio Salesiano San Juan Bosco lo echó por golpear a un profesor y al final terminó en el Instituto Público Martínez Montañés. El suceso más traumático ocurrió cuando Adrián tenía 16 años en julio del 2004. Había llegado a casa cerca de las 2 de la madrugada, claramente drogado. Isabel lo estaba esperando en la sala, preocupada como siempre. ¿Dónde has estado, hijo?, le preguntó con cariño de madre. En lugar de responder, Adrián comenzó a decir malas palabras acusándola de controlar quererlo. Cuando ella trató de calmarlo, él la empujó con tanta fuerza que Isabel se cayó contra la mesa del centro, golpeándose la cabeza contra el borde de vidrio. Yo llegué corriendo desde el dormitorio al oír el ruido y los gritos. Encontré a Isabel en el suelo con una herida en la frente que sangraba mucho, mientras Adrián se quedaba de pie mirándola sin mostrar ningún remordimiento. ¿Qué le has hecho a tu madre?, le grité arrodillándome junto a Isabel. Se cayó sola, respondió Adrián con frialdad. No es mi problema que sea tan torpe. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. Me levanté y me enfrenté a mi propio hijo, pero él me golpeó en el estómago con un puñetazo que me dejó sin aire. No vuelvas a gritarme, viejo, me dijo mientras me doblaba del dolor. Ya no soy un niño al que puedas intimidar. Llevamos a Isabel al hospital donde le dieron 8 puntos de sutura. Le dijimos al médico de emergencias que había sido un accidente en casa, demasiado avergonzados para admitir que nuestro propio hijo había golpeado a su madre. A los 20 años, en el año 2008, Adrián cometió lo que demostró la peor traición hasta ese momento. Isabel había heredado de su madre una colección de joyas de la familia,
incluyendo unos pendientes de perlas, un collar de oro con diamantes que le regaló para nuestro 20º aniversario, y un reloj que había sido de su padre. Una mañana de marzo, Isabel vio que su joyero estaba completamente vacío. Faltaban joyas con un valor aproximado de 15.000 euros. Cuando le preguntamos a Adrián, encontramos los recibos de una casa de empeños, donde había vendido todas las piezas por apenas 4.000 euros. Necesitaba el dinero para pagar deudas. Nos confesó sin remordimiento. ¿Qué tipo de deudas?, preguntó. Deudas de juego y otras cosas, respondió evadiendo la respuesta. Más tarde nos enteramos por un vecino que trabajaba en la policía, que Adrián le debía dinero a vendedores de drogas del barrio. Don Rodrigo, me dijo con discreción, he visto a su hijo con gente muy peligrosa. A pesar de todo, Isabel nunca perdió la esperanza. Gastamos una enorme cantidad en tratamientos de rehabilitación. El Centro de Desintoxicación Santa Teresa nos costó 18.000 euros en 2008. Adrián salió supuestamente libre de adicciones, pero 3 semanas después lo encontramos consumiendo de nuevo. En 2012, pagamos otros 22.000 euros por un programa de rehabilitación en Málaga. Adrián se quedó 6 meses internado. Cuando regresó, parecía de verdad arrepentido. Mamá, papá, nos dijo con lágrimas, esta vez será diferente. Durante casi un año creímos que de verdad había cambiado. Consiguió trabajo como vendedor en una tienda de electrodomésticos. Tenía un horario regular. Incluso había comenzado una relación con una chica que parecía tener una buena influencia. Pero en diciembre de 2013, la máscara se cayó de nuevo. Una noche, Isabel lo encontró robando dinero de mi cartera mientras yo dormía. Había tomado 800 euros que tenía guardados para gastos de Navidad. Esa fue la gota que derramó el vaso. Le dije que ya no era bienvenido en nuestra casa hasta que demostrara con hechos, no con palabras, que había cambiado de verdad. Ahora, sentado en mi estudio a las 5 de la madrugada, grabando estos dolorosos episodios, me di cuenta de que todas las señales habían estado allí desde el principio. Adrián nunca había mostrado un verdadero arrepentimiento, nunca había demostrado amor real hacia nosotros. Para él, Isabel y yo solo éramos una fuente de dinero. La grabación que tenía en mi celular confirmaba lo que mi corazón había temido durante décadas. Lloré a un ser sin piedad que había asesinado a su propia madre y ahora planeaba matarme a mí también. Pero esta vez, a diferencia de todas las anteriores, yo estaba preparado para enfrentarlo. La mañana del 16 de marzo, amanecí con una lucidez mental que no había experimentado desde que Isabel partió. Después de horas sin dormir, analizando cada detalle de la grabación y registrando los dolorosos momentos de la vida de Adrián, había tomado una decisión firme. No sería un blanco fácil en los aviones asesinos de mi hijo. A las 8 de la mañana en punto, llamé a la oficina de abogados de Miguel Torres Blanco, mi asesor de confianza desde hacía 2 décadas. Miguel se había encargado de todos los asuntos legales importantes en mi vida. La creación de mi empresa en 1995, la compra de nuestra casa en 1998 y, más recientemente, la venta del negocio a inicios del 2023. Buenos días, oficina de Torres Blanco, respondió la secretaria Cristina Moreno Ruiz con su voz profesional de siempre. Buenos días, Cristina. Soy Rodrigo Mendoza García. Necesito hablar con don Miguel con urgencia. Es un asunto muy serio. Don Rodrigo, su tono cambió de inmediato a uno de tristeza. Acepte mis condolencias por el fallecimiento de doña Isabel. Don Miguel me contó sobre el funeral. Gracias, Cristina. Podría verlo esta mañana. Es de verdad urgente. Hubo una pausa mientras revisaba su agenda. Don Miguel tiene una junta a las 10, pero puedo mover algunas cosas. ¿Le parece bien a las 9:30? Perfecto, ahí estaré. La oficina de Miguel se encontraba en un elegante edificio del siglo XIX en la calle Sierpes, en el centro histórico de Sevilla. Había alquilado esas oficinas en el 2010, después de que su práctica legal creciera mucho. El pago mensual era de 2.800 euros, pero la prestigiosa ubicación valía cada centavo. Llegué con 15 minutos de anticipación, necesitando caminar por las calles empedradas para calmar mis nervios. El peso del celular en mi bolsillo se sentía como una bomba de tiempo.
Contenía una prueba que podría mandar a mi propio hijo a la cárcel, pero también representaba la única forma de proteger mi vida y conseguir justicia para Isabel. Miguel Torres Blanco tenía 58 años, cabello gris perfectamente peinado hacia atrás y siempre usaba trajes impecables. Lo conocí desde el 2004, cuando necesité su consejo para expandir mi negocio. En estas 2 décadas, habíamos formado un lazo que iba más allá de lo profesional. Él conoció muy bien la situación familiar con Adrián. Rodrigo me recibió con un abrazo. No tengo palabras para decirte lo mucho que lamento la pérdida de Isabel. Ella era una mujer increíble. Gracias, Miguel, pero he venido por algo más serio que mi pena personal. Su expresión cambió enseguida. Miguel tenía la habilidad de entender a las personas, y algo en mi tono le indicaba que era algo grave. Siéntate, por favor. ¿Qué ha ocurrido? En los siguientes 20 minutos le conté todo. Las amenazas de Adrián en el funeral, la plástica que había grabado sin querer, mis dudas sobre la muerte de Isabel y el plan de mi hijo para matarme a mí también. Miguel escuchó sin interrumpirme, pero vi cómo su rostro se ponía serio. ¿Tienes la grabación contigo?, preguntó cuando terminé mi historia. Saqué mi celular, un Samsung Galaxy que había comprado el año anterior, y puse el audio. La voz fría de Adrián llenó la oficina. Ya está hecho. Ahora solo falta el viejo. Miguel escuchó toda la grabación 2 veces, tomando notas en su libreta de cuero. Cuando terminó, se quitó las lentes de lectura y me miró con una mezcla de horror y profesionalismo. Rodrigo, esto es una prueba de plan para cometer homicidio y posible confesión de un asesinato, me dijo con seriedad. Tenemos que actuar de inmediato, pero con mucho cuidado. ¿Qué me aconsejas? Primero vamos a hacer varias copias de esta grabación y las guardaremos en lugares seguros. Segundo, necesitas ir a la policía de inmediato. Y tercero, tenemos que revisar tu testamento y tomar para proteger tu dinero. Miguel se dirigió a su caja fuerte, que había instalado después de un intento de robo en el 2018. Sacó varios dispositivos de memoria y comenzó a hacer copias de la grabación. ¿Ha notado algo raro en la forma de actuar de Adrián en los últimos meses? Ya me preguntó mientras trabajaba. Ahora que lo pienso, sí. Durante los últimos 3 meses de vida de Isabel, Adrián venía más seguido. Al principio pensé que por fin estaba mostrando interés, pero siempre hacía comentarios sobre los gastos médicos. ¿Qué tipo de comentarios? Decía que las medicinas eran muy costosas, que tal vez no todas eran necesarias, que estábamos malgastando el dinero en cuidados que no iban a hacer que su condición mejorara. Una vez incluso sugirió que sería más humano dejar que Isabel descansara en paz. Miguel dejó de escribir y me miró fijamente. ¿Adrián tenía acceso a las medicinas de Isabel? La pregunta me tocó de lleno. Sí, seguido. Rosa, la enfermera, a veces salía a hacer compras o tomaba descansos cortos. Adrián se quedó solo con su madre en esas ocasiones y Rosa nunca me dijo nada extraño sobre los medicamentos o el estado de Isabel. Empecé a recordar. Ahora que lo mencionas, Rosa me comentó varias veces en las últimas semanas que Isabel parecía más débil de lo normal, considerando las medicinas. Una vez me dijo que los medicamentos para el corazón no parecían estar haciendo el efecto esperado. Miguel terminó de hacer las copias y guardó una en su caja fuerte, otra en su escritorio y me entregó una tercera. Guarda esto en un lugar muy seguro, de preferencia en una caja de seguridad del banco. ¿Qué hacemos ahora? Ahora vas directo a la comisaría de la Plaza de la Gavidia. Pregunta por el inspector Javier Morales Cruz. Es un viejo amigo mío, experto en crímenes familiares y asesinatos. Le voy a llamar para avisarle. Miguel marcó un número en su teléfono de mesa. Javier, soy Miguel. Tengo una situación muy delicada que necesita tu atención de inmediata. Sí, tiene que ver con posible homicidio y un plan para matar. Un cliente muy respetable. ¿Puedes recibirlo esta mañana? Después de colgar, me explicó el procedimiento. Javier te va a recibir a las 11:30. Vas a poner la denuncia formal y le darás la grabación. Él decidirá si se debe abrir una investigación criminal. ¿Y mi testamento? Eso lo hacemos esta misma tarde. Después de que hables con la policía, vuelves aquí a las 4. Vamos a hacer un testamento totalmente nuevo para proteger tu dinero de las intenciones de Adrián.
Miguel se levantó de su escritorio y se dirigió a un archivador donde guardaba todos mis documentos. Sacó mi testamento actual, con fecha de abril del 2018. Según este documento, Adrián es tu único heredero universal, me dijo mientras revisaba las hojas. Si algo te pasara mañana, él heredaría todo: la casa, valorada en 380.000 euros, tus ahorros de alrededor de 920.000 euros y todas las inversiones. La realidad de mi situación me tocó de lleno. Adrián no solo planeaba matarme, sino que legalmente tenía el derecho a todo lo que Isabel y yo habíamos logrado con el trabajo de décadas. Miguel, quiero que quede claro desde este momento: Adrián no va a recibir ni un solo céntimo de lo que tengo. ¿Entendido? Esta tarde vamos a hacer un nuevo testamento. ¿Has pensado en quiénes serán los nuevos herederos? La pregunta me hizo pensar. Isabel y yo nunca tuvimos otros hijos, y los parientes más cercanos eran primos lejanos, con los que casi no hablábamos. Quiero dejar la mayor parte a fundaciones de caridad, decidió en ese instante. Isabel siempre apoyó el trabajo de Cáritas y una fundación para niños, y también quiero crear una beca para estudiantes de educación. Excelente idea. Y para Adrián, si sobrevive a todo esto y está en la cárcel, que reciba una cantidad mínima, lo suficiente para demostrar que no lo olvidé, pero no suficiente para que pueda vivir la vida de lujos que planea con mi dinero. Miguel tomó notas detalladas. Sugiero tal vez 15.000 euros, con la condición de que solo pueda tener acceso a ese dinero después de haber cumplido con cualquier condena que reciba. Perfecto. Antes de irme, Miguel me dio instrucciones claras para los próximos días. Rodrigo, es muy importante que te comportas de forma normal con Adrián. No debes sospechar que sabes algo. Si te busca, responde de forma natural. Si te visita, recíbelo como siempre, pero nunca te quedes solo con él. Al salir de la oficina de Miguel a las 10:15, me dirigí directamente a la comisaría. El peso de lo que estaba a punto de hacerme agobiaba. Iba a denunciar a mi propio hijo por asesinato y por planear un crimen, pero cada paso que daba me acercaba más a la justicia, que Isabel se merecía ya la seguridad que yo necesitaba para sobrevivir. La mañana sevillana se había vuelto soleada, lo que hacía un gran contraste con la oscuridad de los crímenes que estaba a punto de denunciar. Mientras caminaba por las calles que había recorrido por décadas, me daba cuenta de que mi vida, como la conocía, estaba a punto de cambiar para siempre. Pero por primera vez desde el funeral, sentí que tenía el control de mi destino. La comisaría de policía de la Plaza de la Gavidia se levantaba imponente frente a mí. Su fachada de piedra reflejaba la seriedad del momento en que estaba viviendo. Eran las 11:20 de la mañana cuando entré por la puerta principal, llevándome no solo la grabación que podría cambiarlo todo, sino también la abrumadora carga de estar a punto de denunciar a mi propio hijo. El inspector Javier Morales Cruz me recibió en su oficina. Un espacio sencillo pero útil, decorado solo con reconocimientos de la policía y fotos oficiales. Morales tenía unos 50 años. Era robusto, con un bigote gris bien cuidado y esa mirada aguda que distingue a los investigadores con experiencia. Señor Mendoza, me saludó con un apretón de manos firmes. Miguel Torres me dio algunos detalles de su situación. Por favor, siéntese y cuénteme todo desde el inicio. En la siguiente hora le conté en detalle los eventos del funeral, la plática grabada, mis sospechas sobre la muerte de Isabel y los problemas que Adrián había tenido en el pasado. El inspector escuchó con atención, interrumpiendo de vez en cuando para confirmar fechas o detalles técnicos. ¿Guarda usted las facturas del hospital y de las medicinas de los últimos meses de su esposa?, se preguntó mientras escribía en una carpeta azul. Sí, guardo todo con mucho cuidado. Isabel tomó muchas medicinas, para que no se le coagule la sangre, para la presión, para el ritmo del corazón y varios suplementos que le recetó el doctor. ¿Quién tenía acceso a estas medicinas?, preguntó Morales. Principalmente yo, Rosa, la enfermera, y de vez en cuando Adrián cuando se quedó solo con su madre durante los descansos de Rosa. Morales levantó la vista de sus notas. ¿Con qué frecuencia Adrián se quedó solo con doña Isabel? Empecé a recordar con exactitud. En los últimos 3 meses venía mucho más seguido. Iba 3 o 4 veces por semana,
normalmente los martes y jueves por la tarde y los sábados por la mañana. Rosa solía aprovechar esos momentos para ir de compras. ¿Notó cambios en la salud de su esposa que coincidieron con estas visitas? La pregunta me hizo pensar en esos dolorosos meses. Ahora que lo pienso, sí. Después de las visitas de Adrián, Isabel parecía tener más sueño de lo habitual. Rosa me comentó varias veces que los niveles de las medicinas no parecían tener el efecto que esperaba. El inspector se inclinó hacia mí. ¿Puede ser más específico sobre esos comentarios de la enfermera? Rosa me dijo, don Rodrigo, es raro. Doña Isabel está tomando la dosis correcta de la medicina, pero su ritmo cardíaco actúa como si estuviera recibiendo una cantidad mayor. También mencionó que los momentos de sueño profundo de Isabel se habían hecho mucho más intensos. Morales hizo una anotación importante. Vamos a tener que hablar con esta enfermera de inmediato. ¿Tiene sus datos de contacto? Le di el número de teléfono y la dirección de Rosa. El inspector llamó de inmediato a uno de sus agentes. Agente Ruiz, necesito que localice de inmediato a la señora Rosa Martín López para una entrevista. Sí, relacionado con el caso Mendoza que acabamos de abrir. Después de colgar, Morales se dirigió a un archivero de metal y sacó varios formularios. Señor Mendoza, le voy a tomar una declaración formal y necesitamos que firme la denuncia. También vamos a pedir de inmediato que saquen el cuerpo de su esposa para hacerle un análisis completo de veneno. La palabra exhumación me afectó. Significaba molestar el descanso de Isabel, pero también era la única manera de probar que había sido asesinada. ¿Cuánto tiempo tomará ese proceso? La orden de un juez puede conseguirse en 24 a 48 horas, considerando la gravedad de las acusaciones y las pruebas que se presentan. El análisis del cuerpo tomará aproximadamente una semana. Mientras llenábamos los papeles, Morales me explicó el plan de investigación. Vamos a revisar el celular de su hijo sin que se dé cuenta para ver si hay más pláticas. También pondremos vigilancia secreta para ver sus movimientos y si intenta hacerle algo. ¿Qué debería hacer mientras tanto? Actúe como siempre. Si Adrián lo busca, responde de forma normal. No cambie su rutina, pero tome precauciones básicas. No coma ni beba nada que él haya podido tocar. No deje que se acerque a su coche y mantenga este celular prendido las 24 horas. Me entregó un pequeño rastreador y lleve esto consigo en todo momento. A las 2:30 de la tarde recibimos la primera llamada importante. El agente Ruiz había hablado con Rosa, quien quería ir a la comisaría de inmediato. Llegó media hora después, nervioso, pero con ganas de ayudar. Rosa Martín López tenía 45 años, cabello castaño recogido en una coleta profesional y vestía su uniforme blanco de enfermería. Había trabajado por 15 años en el Hospital Universitario Virgen del Rocío, antes de dedicarse a cuidar a personas en sus casas. Señora Martín, comenzó Morales, queremos que nos cuente todo lo que vio en los últimos meses que cuidó a doña Isabel, sobre todo si notó algo raro en sus medicinas o en su estado de salud. Rosa se acomodó en la silla frente al escritorio del inspector. En los meses que la cuidé, noté varias cosas extrañas, en especial en los últimos 3. ¿Qué tipo de cosas? Los medicamentos de doña Isabel estaban muy controlados. Yo preparaba las dosis de cada día en un pastillero semanal todos los domingos por la noche, siguiendo las indicaciones médicas. Pero empecé a darme cuenta de que algunos días, en particular después de las visitas del señor Adrián, las pastillas parecían haber sido tocadas. El inspector levantó la mirada de inmediato. ¿A qué se refiere con tocadas? Las pastillas de digoxina son muy pequeñas y blancas. En varias ocasiones, después de que el señor Adrián había estado a solas con su madre, encontré que algunas pastillas en el pastillero se veían un poco diferentes, un poco más grandes, como si las hubieran cambiado por otras parecidas, pero no idénticas. Mi corazón comenzó a latir muy fuerte. Rosa estaba confirmando mis peores miedos. ¿Qué hacía usted cuando notaba esto? Al principio pensé que era mi imaginación, pero luego empecé a escribir mis observaciones en mi libreta de enfermería. Rosa sacó de su bolso una libreta pequeña de color azul. Aquí tengo anotadas todas las fechas en las que vi algo raro. Morales extendió la mano. ¿Podríamos ver esas notas?
Rosa abrió la libreta y comenzó a leer. 13 de enero. Pastillas de digoxina se ven diferentes después de la visita de AM. 18 de enero. Doña Isabel con mucho sueño, más de lo normal para sus medicinas. 25 de enero. De nuevo pastillas alteradas después de la visita de AM. ¿Quién es AM?, preguntó el inspector. Adrián Mendoza, mi hijo. Uso inicial en mis notas por privacidad. Rosa siguió leyendo fechas que coincidían exactamente con las visitas de Adrián. En total había documentado 12 veces en 3 meses, donde notó algo raro justo cuando mi hijo estaba presente. ¿Alguna vez le dijo algo de esto al señor Rodrigo Mendoza? Sí, varias veces. Le dije que la reacción de doña Isabel a los medicamentos no era normal para las dosis que tomaba. También le mencioné que su esposa parecía estar tomando más sedantes de los que le correspondían. Morales tomó muchas notas. ¿El señor Adrián mostró un interés especial en las medicinas de su madre? Demasiado interés, respondió Rosa con firmeza. A menudo me preguntaba sobre las dosis, los horarios y los efectos secundarios. Una vez lo encontré en el baño donde guardábamos las medicinas, revisando los frascos. ¿Cuándo fue eso? Rosa consultó su libreta. El 8 de febrero. Lo anoté porque me pareció muy extraño. Las familias normalmente no se interesan tanto por los medicamentos de esa forma tan técnica. El inspector se dirigió a mí. Señor Mendoza, con esta información y la grabación que nos dio, tenemos las pruebas suficientes para pedir de inmediato la orden de sacar el cuerpo de su esposa y empezar una investigación criminal formal. Rosa nos dio más datos importantes. En las últimas 2 semanas de vida de Isabel, Adrián había insistido en que ya era hora de dejar que su mamá descansara y que tanto sufrimiento no era digno. El señor Adrián me preguntó varias veces si existían medicamentos que podían acelerar el proceso de la muerte de forma natural para que su madre no sufriera más, reveló Rosa. Esa pregunta me inquietó mucho. Cuando terminamos con Rosa eran las 4:30 de la tarde. Morales me acompañó hasta la puerta principal de la comisaría. Señor Mendoza, en 72 horas tendremos los resultados preliminares del análisis del cuerpo. Mientras tanto, no le diga nada a nadie. Su hijo no debe sospechar que estamos investigando. Salí de la comisaría con una mezcla de calma y preocupación. Por primera vez desde el funeral, sentí que las autoridades estaban tomando en serio mis acusaciones, pero también sabía que los próximos días serían clave y que mi propia seguridad dependía de seguir haciéndome pasar por un anciano indefenso en duelo, mientras la justicia preparaba el caso que enviaría a Adrián a la cárcel por haber asesinado a su propia madre. Llegué a la oficina de Miguel Torres a las 4 de la tarde de esos 16 de marzo, después de una jornada que había cambiado por completo mi forma de ver el futuro. La reunión con el inspector Morales por la mañana había iniciado el camino hacia la justicia, pero ahora tenía que tomar medidas para proteger el dinero que Isabel y yo habíamos reunido durante décadas de trabajo duro. ¿Cómo te fue con Javier Morales?, me preguntó Miguel mientras servía 2 tazas de café en su elegante juego de porcelana. La policía ha iniciado una investigación criminal formal. Van a sacar el cuerpo de Isabel para el análisis de veneno. Y Rosa ha dado pruebas que confirman mis sospechas. Miguel estaba satisfecho. Excelente. Ahora tenemos que asegurar tu dinero legalmente, antes de que Adrián sospeche algo. He preparado varios documentos que necesitas firmar. Sobre su mesa de trabajo de madera había varias carpetas repletas de papeles. Mi abogado, Miguel, se había dedicado por completo durante la tarde a planificar lo que él había bautizado como la operación de resguardo del capital. Primero, me dijo mientras abría la primera carpeta, vamos a invalidar tu testamento actual y redactaremos uno completamente nuevo. Segundo, le retiraremos toda la ayuda financiera que le das a Adrián y, por último, implementaremos medidas para que no pueda acceder a tus cuentas. El nuevo documento testamentario que Miguel había preparado era significativamente distinto al anterior. Mientras que en el original Adrián era el único beneficiario, ahora figuraba únicamente como receptor de 12.000 euros, una suma modesta que serviría para evidenciar que su exclusión no había sido un error o un descuido.
El 70% de tu fortuna, me explicó Miguel, se destinará a 3 instituciones benéficas. Cáritas de Sevilla recibirá 300.000 euros para asistir a las familias necesitadas. La Fundación Andaluza contra el Cáncer obtendrá 250.000 euros y la Fundación para la Infancia de España recibirá 200.000 euros. El resto, 200.000 euros, se utilizará para establecer la beca Isabel Ruiz Mendoza, dirigida a estudiantes universitarios de educación con escasos recursos de la Universidad de Sevilla. Los fondos restantes cubrirán los gastos de abogados y de administración. Mientras revisábamos cada punto del testamento, Miguel me puso al tanto de los pasos adicionales que había tomado esa misma tarde. Ya me comuniqué con el banco principal. A partir de mañana, la tarjeta de crédito que le entregaste a Adrián será cancelada, al igual que su autorización para realizar transferencias desde tu cuenta. Esta decisión era indispensable, aunque resultaba un tanto compleja. En los últimos 5 años, desde que supuestamente había completado su rehabilitación en el 2019, yo le había facilitado a Adrián una tarjeta con un límite mensual de 100 euros, principalmente para alimentos y urgencias. Además, le transfería 800 euros cada mes a su cuenta para cubrir el alquiler de su apartamento. ¿De qué forma le justificaremos estos cambios si Adrián nos pide una explicación? Miguel ya lo había previsto. Le diremos que, debido a los costos del funeral y tu estado de luto, necesitas revisar tus finanzas. Es una justificación creíble que no levantará sospechas de inmediato. También nos habíamos coordinado con la agencia de bienes raíces que gestionaba el apartamento de Adrián. Miguel había redactado un aviso oficial informando que a partir del próximo mes yo dejaría de pagar la renta de 950 euros. Y si no puede cubrir el pago del arriendo, ese será su problema, afirmó Miguel con decisión. Un hombre de 35 años debería ser capaz de mantenerse por sí mismo. Además, considerando lo que planeaba hacerte, creo que la independencia económica forzada es lo menos que se merece. Durante las 2 horas siguientes, firmé numerosos documentos: la invalidación del testamento anterior, el nuevo testamento, la cancelación bancaria, las modificaciones en los seguros y en la titularidad de algunas inversiones. Miguel se había ocupado de cada detalle. También he redactado este documento, me comentó entregándome un sobre cerrado. Contiene instrucciones específicas sobre qué hacer en caso de que algo te ocurra antes de que la situación con Adrián se solucione. Ya envié copias a 3 notarías distintas en Sevilla. El contenido de ese sobre no solo incluía el testamento, sino también la ubicación de todas las pruebas en contra de Adrián, como copias de la grabación que lo incriminaba y los datos de contacto del investigador Morales. Una pregunta importante, Rodrigo. ¿Adrián sabe cuánto dinero tienes? La pregunta me hizo recordar conversaciones pasadas. Cuando vendí la empresa el año pasado, le mencioné que habíamos obtenido una suma considerable. Él también sabe que la casa nos pertenece y que nuestras jubilaciones nos permiten vivir sin preocupaciones, pero nunca le di cifras precisas. Perfecto. Eso significa que no se percatará de inmediato de la interrupción de la ayuda mensual. Miguel tenía razón. El sistema que habíamos implementado funcionaba con transferencias automáticas el día 5 de cada mes. Adrián solía gastar todo el dinero antes del día 15 y luego vivía de forma más austera hasta el siguiente pago. Si deteníamos las transferencias de forma inmediata, él no se daría cuenta hasta los primeros días de abril. ¿Y qué haremos con la casa?, se preguntó refiriéndome a nuestra propiedad. He incluido cláusulas especiales en el testamento. Si algo te sucede, la casa se venderá de inmediato y los fondos se transferirán por completo a las fundaciones que seleccionaste. Adrián no podrá conservarla ni intentar impedir su venta. Cuando finalizamos todos los procedimientos, ya eran las 7 de la tarde. Miguel resguardó los documentos originales en su caja de seguridad y me dio copias certificadas. Rodrigo, es fundamental que comprendas algo, me dijo mientras nos preparábamos para irnos. Lo que ha hecho hoy es completamente lícito y éticamente aceptable. Un padre no está obligado a dejarle su patrimonio a un hijo que intenta asesinarlo.
Esas palabras me brindaron el respaldo ético que necesitaba. Por décadas me había sentido responsable de asistir a Adrián a pesar de sus malas acciones, creyendo que era mi deber como padre. Sin embargo, sus intenciones de matarme habían roto para siempre cualquier vínculo familiar. Cuando llegué a casa esa noche, vi que tenía 3 llamadas perdidas de Adrián. Los mensajes que había dejado en el concursante mostraron un cambio interesante. El primero era cordial, preguntando cómo me sentía después del servicio fúnebre. El segundo reflejaba un poco de preocupación por no haber recibido una respuesta. El tercero tenía un tono más ansioso. «Padre, soy Adrián. Llevo tratando de comunicarme contigo desde esta mañana. ¿Te encuentras bien? Natalia y yo estamos inquietos. Por favor, llámame en cuanto escuches esto». La ironía de su inquietud me parecía casi cómica, considerando que yo sabía exactamente lo que planeaba hacerme. Decidí no devolverle las llamadas de inmediato, permitiendo que su ansiedad aumente un poco más. Al día siguiente, 17 de marzo, Adrián apareció en casa sin aviso previo. Llegó cerca del mediodía usando la copia de las llaves que Isabel le había dado hace años para alguna emergencia. «Padre», me dijo al entrar, «estaba angustiado porque no me contestabas las llamadas. He tenido que realizar algunas gestiones después del funeral», le respondió con naturalidad. «Asuntos legales del banco, ya sabes. Tu madre siempre se encargaba de parte de estas cosas, así que ahora me toca a mí organizar todo». Vi un brillo de interés en su mirada. «¿Qué tipo de asuntos del banco?» «Nada de importancia. Solo actualiza los nombres en algunas cuentas, revisa las inversiones. Tu madre solía manejar parte de esto, así que ahora tengo que arreglar todo». Adrián se sentó en el sofá de la sala, fingiendo estar sereno, pero con esa expresión astuta que ahora yo reconocía como un peligro. «¿Necesitas ayuda con algo? Puedo ir contigo al banco si quieres». «Gracias, hijo, pero ya estás todo en orden». En los siguientes 20 minutos, Adrián intentó varias veces, de manera disimulada, obtener información sobre mis finanzas. Me preguntó sobre los seguros de vida, si había hecho un nuevo testamento, si necesitaba ayuda para organizar los documentos importantes de Isabel. Cada una de sus preguntas reafirmaba que sus propósitos eran exactamente los que yo había grabado en el cementerio. No estaba visitando a un padre que sufría, estaba investigando los bienes que planeaba heredar después de asesinarme. «Padre», me dijo al final, «quiero que sepas que Natalia y yo estamos aquí para apoyarte en todo lo que requieras. Sé que los meses que se aproximan serán complicados, pero no tienes que pasar por esto solo. Te lo agradezco mucho, Adrián. Significa bastante saber que puedo contar contigo». Las palabras me sabían una mentira, pero mantuve un tono de padre convincente. Cuando se fue media hora después, me quedé con la certeza de que la segunda parte de mi plan había comenzado con éxito. Mientras él creía que estaba espiando a una persona vulnerable, yo había desmantelado con método todos los vínculos monetarios que lo unían a mis pertenencias. En 3 días, al intentar utilizar su tarjeta, o al no recibir el pago mensual, se daría cuenta de que algo había cambiado en serio. Sin embargo, para ese momento la investigación de la policía ya habría avanzado lo suficiente como para defenderme de cualquier intento desesperado de acelerar sus aviones criminales. La confrontación silenciosa había dado inicio y por primera vez en muchos años yo tenía la delantera sobre mi propio hijo. Los siguientes días transcurrieron en una calma tensa que solo yo era capaz de percibir. Al mismo tiempo que seguía con mi costumbre de viudo en duelo, el investigador Morales y su equipo trabajaron de manera discreta para reunir el caso que pondría fin a los planos de mi hijo Adrián. El 19 de marzo, 4 días exactos después del entierro, recibí la llamada que había estado esperando con mucha expectativa. «Señor Mendoza», la voz de Morales sonaba seria, pero controlada. «Ya tenemos los primeros resultados del análisis de toxicología. Requiero que se presente en la comisaría de inmediato». Durante el recorrido en taxi hasta la Plaza de la Gavidia, mi mente iba de un lado a otro entre el anhelo de obtener justicia para mi esposa Isabel y el temor de confirmar de una vez por todas que mi hijo la había matado. El conductor, un señor mayor llamado Francisco Delgado, intentó mantener una charla amigable,
pero yo permanecía absorto en mis sombríos pensamientos. En la oficina del investigador, los documentos del laboratorio forense estaban esparcidos sobre su escritorio, como una prueba irrefutable de un acto monstruoso en la familia. Morales no perdió el tiempo con formalidades. Los análisis confirman nuestras peores sospechas, comenzó mientras se colocaba los anteojos para revisar el informe técnico. El cuerpo de su señora contenía una cantidad excesiva de digoxina, más o menos 4 veces la cantidad normal. También se encontraron restos de lorazepam, un sedante que no formaba parte de su tratamiento médico. Esas palabras me golpearon como si fueran cuchilladas. Mi esposa Isabel había sido envenenada de manera gradual a lo largo de varias semanas, pasando por un sufrimiento lento, mientras yo pensaba que su salud empeoraba por causas naturales. ¿Cómo consiguieron esas sustancias?, le preguntó, aunque temía escuchar la respuesta. La digoxina extra probablemente se obtiene de pastillas adicionales disueltas en la comida o la bebida. El lorazepam es más difícil de conseguir, pero hemos descubierto que su hijo tiene un historial de consumo de benzodiazepinas. Es posible que conserve suministros personales de cuando estuvo en rehabilitación. Morales continuó detallando los aspectos técnicos. La cantidad de estas sustancias sugiere un envenenamiento paulatino a lo largo de unas 6 semanas. Los síntomas que usted relató, mucho sueño, debilidad progresiva, episodios de confusión, coinciden completamente con una intoxicación continua con estos medicamentos. Es una prueba suficiente para detenerlo. Junto con la grabación que usted nos proporcionó y lo que nos contó la enfermera Rosa, tenemos una base sólida para imputarlo por homicidio premeditado, pero queremos garantizar una sentencia sin posibilidad de anulación. El inspector se dirigió hacia una pizarra donde había dibujado una línea de tiempo minuciosa de los últimos meses de vida de Isabel. Hemos contrastado las fechas en las que su hijo la visitó, según el registro de la enfermera Rosa, con los picos de toxicidad que muestran los análisis forenses. La coincidencia es casi total. ¿Qué requiere de mí?, preguntó. Queremos organizar una operación para captar una confesión adicional y más pruebas de sus aviones para matarlo a usted también. Morales me explicó el plan que tenían en mente. Vamos a instalar equipos de grabación profesionales en tu casa, en la sala y la cocina, que son los lugares donde sueles recibir a Adrián. Después, lo invitarás a tener una charla privada sobre el futuro, creando las condiciones para que él dé más detalles sobre lo que quiere hacer. ¿No es peligroso?, o me atreví a preguntar. Tendremos agentes encubiertos en la calle y un equipo a menos de 2 minutos de tu casa. Además, vas a llevar este aparato de emergencia. Me entregué un pequeño botón rojo. Si sientes que corres un riesgo inminente, presiónalo y estaremos ahí en menos de 30 segundos. La operación se programó para el 22 de marzo, un viernes por la tarde. Durante los días intermedios, Morales y su equipo convirtieron de manera discreta mi casa en una trampa tecnológica muy avanzada. Instalé micrófonos muy sensibles escondidos en las lámparas y los marcos de las fotos, cámaras diminutas en los relojes de pared y sistemas de grabación digital ocultos en el sistema de ventilación. La calidad del sonido será ideal, me aseguró el técnico especializado Alberto Fernández Rueda, mientras ajustaba los aparatos. Incluso si susurra, captaremos cada palabra con una nitidez perfecta para un juicio. El miércoles 20 de marzo, llamé a Adrián para preparar el escenario. Hijo, he estado reflexionando mucho sobre el futuro desde que tu madre falleció. ¿Podrías venir el viernes por la tarde? Hay asuntos importantes que debo conversar contigo. Su respuesta reveló al instante su interés genuino. Claro que sí, papá. ¿De qué se trata? Prefiero hablarlo en persona. Tiene que ver con la planificación familiar y bueno, ya no soy joven y necesito dejar ciertos temas en orden. Percibí la satisfacción apenas contenida en su voz. Estaré ahí a las 5. ¿Quieres que llevar algo en particular? Hazlo tu tiempo y tu atención. Tendremos una conversación muy franca sobre el futuro de esta familia. Los días anteriores a la operación transcurrieron con lentitud. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón se aceleraba al pensar que podría ser Adrián, cambiando los planos o, peor aún, que había descubierto mis intenciones. Sin embargo, mantuvo un contacto mínimo.
al parecer seguro de que su víctima se estaba alistando para darle voluntariamente toda la información que quería. El jueves por la noche recibí una llamada inesperada que le agregó otro nivel de amenaza a la situación. Don Rodrigo, soy Rosa. Lamento llamarlo tan tarde, pero tengo algo importante que contarle. Por favor, Rosa, dígame. Esta tarde, mientras hacía compras en el supermercado, me encontré con el señor Adrián. Estaba en la farmacia de al lado comprando varios medicamentos sin receta. Cuando me vio, se puso muy nervioso y trató de esconder lo que estaba comprando. Mi sangre se congeló. ¿Pudo ver qué medicamentos compraron? Alcancé a ver que tenía en la mano cajas de Nolotil y algo que parecía un jarabe para la tos con codeína. También vi que llevaba una bolsa de la farmacia principal, la que se especializa en medicamentos más complejos. ¿Le dijo algo? Me preguntó cómo me encontraba después de la muerte de doña Isabel, pero de una forma muy extraña, como si me estuviera analizando. Después de eso me preguntó si usted había mencionado planes de viaje o cambios en su rutina diaria. La compra de medicamentos de Adrián confirmaba que estaba preparando de forma activa su próximo ataque. El inspector Morales, cuando le informó sobre la llamada de Rosa, de inmediato aumentó las medidas de seguridad. «Vamos a adelantar la operación», me dijo por teléfono. «Su hijo está acelerando sus aviones, seguramente porque ha notado cambios en sus ingresos». Justo esa misma tarde, yo había recibido una llamada furiosa de Adrián al enterarse de que su tarjeta de crédito había sido cancelada. «Papá, ¿qué pasa con mi tarjeta? Fui a pagar la gasolina y no me la aceptaron». «Ah, sí, hijo. El banco me aconsejó anular todas las tarjetas adicionales por un tiempo mientras reorganizaba las cuentas después de la muerte de tu madre. Es un procedimiento habitual. ¿Y cuándo se va a solucionar?» En unas semanas, cuando termine de poner al día toda la documentación legal. Pude sentir su frustración reprimida, pero también algo mucho más peligroso: desesperación. Un Adrián con problemas de dinero era un Adrián impredecible y con más posibilidades de ser violento. El viernes 22 de marzo amaneció con nubes, pero sin lluvia. A las 3 de la tarde, los técnicos hicieron las últimas comprobaciones de todos los equipos de grabación. A las 4, los agentes encubiertos se ubicaron en lugares estratégicos alrededor de mi casa. Uno en el parque infantil de enfrente, otro en la cafetería de la esquina y un tercero paseando con un perro que le habían prestado. A las 5:10 vi el coche negro de Adrián estacionarse frente a mi casa. Llevaba puesto un suéter oscuro y pantalones vaqueros, pareciendo despreocupado, pero noté que traía una mochila pequeña que usualmente no llevaba. «Hola, papá», me saludó con un abrazo que en ese momento me pareció repugnante al saber que venía de las mismas manos que habían matado a su madre. «Pasa, hijo. Siéntate en el sofá. ¿Quieres café?» «Sí, por favor. ¿Cómo te has sentido estos días?» Mientras hacía el café en la cocina, consciente de que cada movimiento estaba siendo grabado, noté que Adrián revisaba la sala de manera discreta con la mirada, como si estuviera evaluando algo en particular. «He estado dando muchas vueltas al futuro», empecé a decir cuando regresó con las tazas. «Ya no soy un joven, y la muerte de tu madre me ha hecho pensar en mi propia muerte». Sus ojos se iluminaron con un interés apenas oculto. «Es normal, papá. Perder a mamá ha sido difícil para los dos. Adrián, necesito preguntarte algo con total honestidad. Si algo me sucediera mañana, ¿estarías listo para encargarte de todos los asuntos de la familia? La casa, los ahorros, los seguros». Se inclinó hacia adelante. Su lenguaje corporal mostró total atención. «Por supuesto, papá. Puedes confiar por completo en mí. Es que hay tantos detalles complicados. Cuentas en varios bancos, ahorros en fondos de inversión, la póliza de seguro de vida por 200.000 euros. Mentí a propósito sobre la cantidad del seguro para ver su reacción. Sus ojos se abrieron un poco. «No sabía que tenías un seguro tan grande. Tu madre insistió en tenerlo al día. Decía que era nuestra responsabilidad asegurar tu futuro económico». Adrián se quedó en silencio por unos momentos, al parecer haciendo cálculos mentales. «Papá, ¿has renovado tu testamento desde que murió mamá?» La pregunta tan directa confirma sus intenciones. «Todavía no he tenido tiempo». «¿Por qué lo preguntas?» «Bueno, es importante tener esos papeles al día. Nunca se sabe cuándo podrían ser necesarios».
Durante los siguientes 40 minutos, Adrián hizo muchas preguntas sobre mis finanzas, mi salud, mis planes a futuro. Cada pregunta estaba pensada para saber cuánto tiempo más tendría que esperar para llevar a cabo su plan de matarme. Entonces, con una frialdad que me heló la sangre, me hizo la pregunta que necesitábamos grabar. Papá, después de ver a mamá sufrir tanto, ¿no crees que a veces es más bondadoso ayudar a alguien a descansar en paz? La pregunta de Adrián sobre ayudar a descansar en paz quedó suspendida en el aire de la sala, como una confesión implícita de sus intenciones criminales. Yo sabía que cada palabra estaba siendo grabada con una calidad excelente por los equipos del inspector Morales, pero necesitaba mantener la conversación para obtener pruebas aún más incriminatorias. ¿A qué te refieres exactamente con ayudar a descansar?, le preguntó, sintiendo la curiosidad de un padre, mientras mi corazón latía de forma acelerada. Adrián se reclinó en el sofá, relajándose al pensar que había encontrado una oportunidad. Bueno, papá, hay formas discretas de evitar sufrimientos largos, medicamentos que pueden acelerar un proceso natural cuando alguien ya está débil. ¿Cómo hiciste con tu madre? Ya esas palabras salieron de mi boca antes de que pudiera frenarlas. Adrián se puso tenso de inmediato. Sus ojos se volvieron desconfiados. ¿Qué quieres decir? Nada en particular, intentó reaccionar rápido. Solo que Isabel parecía muy cansada en sus últimas semanas, como si ya no tuviera ganas de seguir luchando. Su rostro se relajó en parte, pero pude ver que había activado su estado de alerta. Mamá estaba sufriendo mucho. Era muy doloroso verla así. Sí, pero al menos ahora está en paz. Exacto. ¿Y tú, papá? Después de todo lo que ha pasado, te mereces la misma tranquilidad cuando llegue tu momento. La conversación había tomado un rumbo arriesgado, pero necesitaba seguir sacando confesiones. ¿Tienes experiencia con esos métodos discretos?, Adrián sonoro con una expresión que me pareció totalmente aterradora. He investigado bastante sobre el tema. Hay sustancias que son casi imposibles de detectar si se usan correctamente. ¿Qué tipo de sustancias? Medicamentos para el corazón, en dosis muy altas, pueden simular un ataque natural. Sedantes combinados con alcohol pueden parecer un accidente. La clave está en saber las cantidades exactas y cómo darlas. Cada palabra que decía era una prueba adicional de que había un plan criminal. Pero en ese instante, de forma completamente inesperada, sacó de su mochila un frasco pequeño con pastillas blancas. De hecho, papá, traje algo que puede ayudarte a descansar mejor por las noches. Sé que has tenido problemas para dormir desde que mamá murió. El frasco contenía unas 20 pastillas que se veían idénticas a la digoxina que Isabel había estado tomando. Mi preparación con el inspector Morales me había alistado para este momento, pero enfrentarlo en la realidad era mucho más inquietante. Es muy considerado de tu parte. Hijo, estas pastillas son especiales, continuó Adrián con un entusiasmo sincero. 1 o 2 te ayudarán a dormir profundamente. 3 o 4 te asegurarán el descanso más tranquilo que puedas imaginar. La palabra tranquilo, dicha en inglés en medio de nuestra conversación en español, me pareció especialmente siniestra, como si estuviera citando algún libro para asesinos que había estudiado. ¿Dónde llevar estas pastillas? Tengo mis contactos. El farmacéutico de la calle Regina me debe varios favores desde mis peores épocas. Se refería de manera clara al tiempo en el que consumía drogas con regularidad y tenía tratos con personas que vendían sustancias y medicamentos de forma ilegal. A partir de ese momento, esas mismas amistades le eran útiles para conseguir venenos mortales. ¿Quieres que me tome 1 hora?, le preguntó con la intención de que me diera una respuesta aún más clara. Con una pausa bien pensada, Adrián respondió: bueno, podrías tomarte 2 o 3 con un poco de vino. Te ayudará a asimilar mejor el fallecimiento de mamá y quizás encuentres la tranquilidad que tanto te hace falta. No había manera de interpretar sus palabras de forma inocente. De forma literal me estaba proponiendo que me quitara la vida con las pastillas que había traído con ese fin. ¿Y si no funcionan? Oh, funcionarán, me respondió de manera segura. Estas pastillas son muy potentes, sobre todo si las combinaciones con los medicamentos que ya tomas para la presión. La mezcla que me sugería era mortal, y él lo sabía. En ese momento,
Me decidí a llevar la conversación hacia una confesión más directa. Adrián, tengo que preguntarte algo muy serio. Tú ayudaste a tu madre a encontrar la paz en sus últimos días. Sus ojos brillaron con lo que solo puedo describir como un sentimiento de satisfacción por haber cometido un crimen. Papá, mamá estaba sufriendo mucho, de verdad. Los doctores me dijeron que podía seguir así por años, dependiendo por completo de cuidados, sin dignidad, gastando todos los ahorros de la familia en tratamientos que no servían de nada. Así que le di la tranquilidad que el sistema médico le negaba. Aumenté poco a poco sus dosis de digoxina y añadí unos sedantes suaves para que no sintiera nada de dolor. Murió con calma, sin una agonía prolongada. Había confesado el asesinato de su madre por completo y los equipos de grabación habían capturado cada palabra. Pero necesitaba conseguir también pruebas claras sobre lo que planeaba hacerme a mí. ¿Y crees que yo podría beneficiarme de esa misma muestra de bondad? Papá, ya tienes 67 años. Has tenido una vida plena. Perdiste a la que fue tu compañera de toda la vida y básicamente ya no eres el hombre fuerte que eras antes. ¿De verdad quieres pasar los próximos años empeorando despacio, dependiendo de personas desconocidas que te cuiden, gastando todo tu patrimonio en hospitales y medicamentos? ¿Así qué me sugieres?, le preguntó. Adrián se inclinó hacia adelante, bajando la voz como si me estuviera contando un secreto muy personal. Te propongo que te tomes estas pastillas esta misma noche con un trago de tu whisky favorito. Te quedarás dormido tranquilamente y simplemente no despertarás. Será algo natural, sin dolor, sin un sufrimiento largo. Y después yo me ocuparé de todo. De los funerales, de los trámites legales, de vender la casa. Te encontrarás con mamá y yo usaré la herencia para honrar su memoria de la mejor manera. La falsedad de sus palabras me daba náuseas, pero había conseguido exactamente lo que la policía requería. Una confesión total de asesinato, con premeditación y una petición directa para un suicidio asistido. Es una oferta muy generosa, le dije, buscando ganar tiempo mientras procesaba en mi mente la situación. Piénsalo, papá, no hay prisa, pero recuerda que el sufrimiento prolongado no es digno para alguien como tú. En ese momento, escuchamos un ruido en la cocina, como si algo se hubiera caído. Adrián se puso tenso al instante. ¿Qué fue eso? Debe ser el gato del vecino, a veces se mete por la ventana de atrás, le contesté, pero yo sabía que era la señal acordada con el inspector Morales. Los agentes estaban listos para actuar si era necesario. Adrián decidió hacer una última pregunta crucial. ¿Qué harías si yo no aceptara tu propuesta por voluntad propia? Su expresión cambió de forma sutil, mostrando por primera vez una verdadera crueldad. Bueno, papá, hay otras formas de asegurarme de que encuentres la tranquilidad que necesitas. Accidentes en la casa, problemas de corazón repentinos, caídas que no se explican. Los hombres de tu edad son vulnerables a muchas cosas inesperadas. ¿Me estás amenazando? No, papá. Solo te estoy explicando cómo son las cosas en la vida. Con o sin tu cooperación, vas a encontrar la paz muy pronto. Preferiría que fuera por tu propia decisión, pero si es indispensable... No terminó la frase, pero el significado era más que claro. Si no me quitaba la vida esa noche con sus pastillas, él encontraría otra forma de matarme en los días siguientes. Creo que necesito tiempo para pensar en tu idea, le dije finalmente. Claro, pero no demasiado tiempo. Cada día que pasa sufriendo es un día perdido. Adrián dejó el frasco de pastillas en la mesa del centro, como un regalo envenenado que esperaba ser usado. Después, se puso de pie, al parecer satisfecho con los resultados de nuestra charla. Me voy ahora, papá, piensa en lo que hablamos. Mañana por la mañana pasaré a ver cómo te sientes. Hasta mañana, hijo. Cuando cerró la puerta de la entrada, me quedé sin moverme por varios minutos, asimilando la gravedad de lo que había pasado. Mi propio hijo no solo había confesado que había matado a su madre, sino que también me había dado las herramientas para suicidarme, y luego me había amenazado con matarme si no lo hacía. 5 minutos después de que Adrián se marchara, el inspector Morales entró por la puerta de atrás con 3 agentes más. «Rodrigo, ¿se encuentra bien?». Fue su primera pregunta. Físicamente sí, pero emocionalmente. No sé cómo asimilar lo que acabo de oír. Ha sido muy valiente. La grabación que tenemos,
Es prueba suficiente para garantizar una condena por homicidio en primer grado y por planear un asesinato, me dijo Morales mientras recogía el frasco de pastillas con guantes. Vamos a analizar de inmediato el contenido de estas pastillas. Apuesto a que tienen dosis mortales de los mismos medicamentos que usamos para matar a su madre. ¿Cuándo lo van a detener? Mañana por la mañana, cuando regrese para ver qué ha decidido. Tendremos equipos listos para capturarlo en el momento en que entre en esta casa. Esa noche no pude dormir. Sabía que en menos de 12 horas, mi hijo estaría en custodia de la policía, enfrentándose a cargos que podrían meterlo en prisión por muchos años. Era el final inevitable de una vida llena de acciones perjudiciales, pero también significaba la pérdida total de cualquier esperanza de que la familia pudiera recuperarse. Al amanecer del 23 de marzo, me preparé mentalmente para el momento en que la justicia por fin alcanzaría a Adrián por los delitos que había cometido contra su propia familia. La Tinto Saint-Savoy, mañana del 23 de marzo de 2024, siempre será recordada como el día en que la justicia finalmente llegó a mi hijo. A las 8:30 en punto, tal como había prometido la noche anterior, el coche negro de Adrián se estacionó frente a mi casa. Desde la ventana de arriba, pude ver cómo se bajaba el vehículo con movimientos seguros, llevando de nueva su mochila, que probablemente contenía más herramientas para su plan de asesinato. El inspector Morales y su equipo habían transformado mi vecindario en una red de vigilancia invisible. Agentes con ropa de civil estaban en lugares clave. Uno leía el periódico en una banca del parque, otro paseaba a un perro que no era suyo y un tercero fingía arreglar su moto cerca de la esquina. Los coches encubiertos se ubicarán en puntos que permitirán cerrar cualquier vía de escape. Cuando Adrián tocó el timbre a las 8:45, abrió la puerta con la misma tranquilidad de siempre, consciente de que sería nuestra última charla como padre e hijo libres. «Buenos días, papá», me saludó con esa sonrisa falsa que ahora identificaba como una máscara de un depredador. «¿Cómo dormiste anoche?» «La verdad, muy mal. Estuve pensando mucho en la conversación de ayer». Sus ojos se iluminaron con una expectativa apenas contenida. «¿Y a qué conclusión llegaste?» «Sí, pero prefiero que hablemos dentro». Mientras caminábamos hacia la sala, noté que Adrián miraba de forma discreta para ver si yo había movido el frasco de pastillas que había dejado en la mesa del centro. Estaba exactamente en el mismo lugar y su expresión mostró satisfacción al confirmarlo. «Adrián», empecé una vez que nos sentamos, «después de reflexionar toda la noche, creo que tienes razón en muchas cosas». Se inclinó hacia adelante, totalmente concentrado. «¿Sobre qué, específicamente?» «Sobre el sufrimiento innecesario, sobre la dignidad al final de la vida, sobre encontrar la paz como lo hizo tu madre». «Me alegra oír eso, papá. Quiere decir que entiendes que yo solo quiero lo mejor para ti». En ese momento, siguiendo el plan acordado, le preguntó: «¿Podrías explicarme con exactitud cómo ayudaste a tu madre? Quiero asegurarme de que mi proceso sea igual de tranquilo». Adrián casi brilló de orgullo criminal. «Claro. Durante las últimas 6 semanas de vida de mamá, subí poco a poco su dosis de digoxina. Comencé agregando media pastilla disuelta en su sopa de verduras los martes y jueves. Después la subí a una pastilla entera los días que Rosa salía a hacer compras. Ella no sospechó nada. Rosa notó algunos cambios, pero los atribuyó al deterioro natural de mamá. También le agregué el lorazepam, que había guardado de mis días en rehabilitación. 2 miligramos mezclados en su té de manzanilla por las tardes. Cada palabra era una confesión más que los equipos policiales ocultos grababan en alta definición. ¿Cuánto tiempo tardó en encontrar la paz? Más o menos 5 semanas. Los últimos días fueron especialmente efectivos cuando combiné ambos medicamentos con pequeñas cantidades de morfina líquida que conseguí por medio de contactos en el hospital. ¿Morfina? ¿Cómo la obtuviste? Pablo Sánchez Herrera, un enfermero que conocí en una de mis rehabilitaciones, me daba viales de 10 mililitros a cambio de 200 euros cada uno. Fueron 3 viales en total. El nombre de su cómplice sería una información muy valiosa para la investigación de la policía. Adrián siguió describiendo su método de asesinato con una frialdad que me resultaba aún más aterradora
porque venía de mi propio hijo. El truco es dar las dosis de a poco. Si hubiera utilizado cantidades grandes desde el principio, habría sido muy obvio. Pero al aumentar las dosis lentamente durante semanas, el cuerpo se habitúa un poco y los síntomas parecen la evolución natural de la enfermedad. Y para mí, ¿qué sugieres? Para ti será más sencillo porque no tienes enfermera una vigilándote. Las pastillas que traje ayer tienen medio miligramo de digoxina cada una. Si te tomas 6 pastillas con un vaso de whisky esta noche, te dormirás en 2 horas y no volverás a despertar jamás. 6 pastillas es la dosis ideal para tu peso y edad. No te dolerá en absoluto, te lo prometo. Entonces, hice la pregunta que el inspector Morales había considerado la más importante. ¿Qué pasa si cambio de idea y no quiero tomarme las pastillas por mi cuenta? La amable sonrisa de Adrián se borró por completo, dejando ver la crueldad auténtica que había escondido por décadas. Papá, ya hemos llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. Si no te tomas las pastillas por tu propia voluntad esta noche, mañana tendré que encontrar otra solución. ¿Qué tipo de solución? Podría triturar las pastillas y mezclarlas en tu café de la mañana o sabotear los frenos de tu carro para que tengas un accidente en la carretera de Carmona. O simplemente entrar en la noche mientras duermes y ponerte una inyección de insulina que parezca un coma diabético fatal. ¿Tienes insulina? Pablo también me consiguió jeringas ya preparadas de insulina de acción rápida. 50 unidades directamente en el cuello causan un shock de azúcar de inmediato. Para un hombre de tu edad sería fatal en menos de 20 minutos. La planificación tan detallada de mi asesinato me aterrorizaba, pero también confirmaba que habíamos hecho lo correcto al involucrar a las autoridades. Adrián, hay algo que necesito entender. ¿Por qué estás tan dispuesto a matarme? Soy tu padre. Su respuesta mostró la terrible profundidad de su mente. Papá, tú y mamá han sido obstáculos para mi verdadero potencial toda mi vida. Siempre me criticaban, me mandaban a terapias, limitaban mi acceso al dinero que por derecho me pertenece como hijo único. Te hemos dado dinero durante décadas, le dije. Migajas. Same gritó de arrepentimiento, mostrando la furia que había estado guardando. 10.000 euros al mes cuando esta casa vale 400.000. Cuando tienes casi 1 millón en ahorros. Cuando podrías haberme dado la independencia económica que me merezco. Y ahora con ustedes muertos tendré acceso a todo. Natalia y yo nos mudaremos a Costa Rica, donde viviremos como merecemos. Compraremos una finca en Manuel Antonio, un yate. Viajaremos por el mundo sin volver a preocuparnos por el dinero. Hemos investigado mucho. Con 1.200.000 euros podemos vivir con todo lujo en Costa Rica durante 20 años. Después, si hace falta, regresaremos a España y nos quedaremos en Marbella o Ibiza. La conversación fue interrumpida por el sonido de mi teléfono. Era la señal que había pactado con Morales. Disculpa un momento, Adrián. Tengo que responder esta llamada. Por supuesto, papá. Tómate tu tiempo. Caminé hacia la cocina fingiendo que hablaba por teléfono, pero en realidad activé el micrófono que le confirmaría a los agentes de afuera que yo estaba listo para la acción. Cuando regresó a la sala, Adrián había sacado de su mochila una jeringa ya preparada y un frasco pequeño con un líquido transparente. ¿Qué es eso?, le preguntó, aunque temía la respuesta. Insulina de acción rápida, por si decide que necesita más ayuda para tomar la decisión correcta. En ese preciso momento, la puerta de la entrada se abrió de golpe. El inspector Morales entró seguido por 4 agentes armados, todos gritando al mismo tiempo. «Policía Nacional, manos arriba». La cara de Adrián cambió de un control calculado a un pánico total. Trató de esconder la jeringa detrás de su espalda, pero ya era demasiado tarde. Adrián Mendoza Ruiz queda arrestado por homicidio con premeditación y por planear un asesinato, gritó Morales mientras 2 agentes lo inmovilizaban en el suelo. «Viejo traidor», me gritó Adrián mientras le ponían las esposas. «Todo era tuyo. Todo debía haber sido mío». Sus gritos siguieron mientras lo arrastraban hacia el coche de la policía. «Me has arruinado la vida. 35 años aguantando tu control. Todo esto es tu culpa». La total falta de arrepentimiento en sus palabras confirmaba que habíamos tomado la decisión correcta. Incluso al ser arrestado por asesinato,
Adrián me culpaba a mí por sus propias decisiones criminales. El juicio comenzó 6 meses después. En septiembre de 2024, el fiscal Dr. Antonio Herrera Valdés presentó un caso muy completo que incluyó las grabaciones totales, análisis forenses detallados, informes médicos sobre el envenenamiento y pruebas físicas de todos los medicamentos que Adrián había utilizado para matar a Isabel. Rosa declaró durante 3 horas y describió cada detalle raro que había visto. Su libreta de enfermera dio pruebas exactas del envenenamiento constante. Pablo Sánchez Herrera, el enfermero que era cómplice, fue arrestado 2 días después de Adrián. En su interrogatorio, admitió haber dado morfina líquida e insulina a cambio de dinero, pensando que serían usadas de forma personal. El momento más difícil de todo el juicio fue cuando tuve que declarar de forma directa contra mi propio hijo. Por 2 días seguidos, conté ante la corte la historia completa. Sus problemas desde que era niño, los momentos de violencia, el robo de joyas, las amenazas en el funeral y finalmente las confesiones que grabé. Adrián me miraba desde donde se sentaba con un odio puro, sin nunca mostrar arrepentimiento ni reconocer el daño que había hecho. El veredicto llegó en solo 3 horas de deliberación del jurado. Culpable de homicidio en primer grado, culpable de planear un homicidio y culpable de tener medicamentos controlados de forma ilegal. La sentencia se dio a conocer una semana después. 25 años de prisión, sin la posibilidad de salir en libertad hasta que cumpliera por lo menos 15 años. Natalia Vega Santos recibió 8 años por ser cómplice, ya que sabía y apoyaba los planos criminales. Cuando el juez leyó la sentencia, Adrián no mostró ninguna emoción. Solo me miró una última vez con esa expresión de odio que había reemplazado por completo todo rastro del niño que una vez creí que amaba incondicionalmente. Al salir del tribunal, el inspector Morales me acompañó hasta mi coche. «Rodrigo, sé que esto ha sido extremadamente difícil para usted. Declarar contra su propio hijo requiere un valor extraordinario», me dijo. «Era lo que Isabel habría deseado», le respondió. «Ella siempre creyó en la justicia. Mi hijo había escogido el camino del mal, pero yo había elegido el camino de la justicia. Isabel podría descansar en paz, sabiendo que la persona que la asesinó enfrentaría las consecuencias de sus horribles actos. Han pasado 2 años desde que el martillo del juez marcó el destino de Adrián Mendoza Ruiz. 2 años en los que he tenido que reconstruir no solo mi vida diaria, sino también mi forma de ver lo que es ser padre, la familia y el perdón. Escribo estas últimas líneas desde el estudio de mi nueva casa en el barrio de Triana, un apartamento más pequeño pero lleno de luz, que compré después de vender la casa de los Remedios, donde sucedieron tantas cosas tristes. No fue fácil tomar la decisión de mudarme. Esa casa guardaba 42 años de recuerdos con Isabel. Nuestras primeras discusiones sobre cómo decorar en 1982, las navidades en familia cuando Adrián aún era un niño inocente, las tardes de domingo leyendo el periódico en el patio de atrás que Isabel cuidaba con tanto cuidado. Pero también albergaba los últimos 6 meses de la agonía de mi esposa y el descubrimiento de la maldad de nuestro hijo. El dinero de la venta, 385.060 euros, fue destinado en su totalidad a las fundaciones benéficas que especifiqué en mi testamento revisado. Cáritas Sevilla utilizó su parte para abrir un centro de apoyo a familias en momentos de crisis. La ironía no se me escapó. El dinero manchado por el crimen de Adrián ahora sirve para proteger a otras familias de situaciones de violencia similares. Mi rutina actual habría sido imposible hace 3 años, cuando mi vida giraba por completo alrededor de cuidar a Isabel y la preocupación constante por los problemas de Adrián. Ahora me levanto cada mañana a las 7, desayuno con calma mientras leo las noticias y dedico las primeras horas del día a los asuntos de la Fundación Isabel Ruiz Mendoza, la organización que creé para dar becas universitarias en memoria de mi esposa. Hasta hoy, hemos dado 23 becas completas a estudiantes de pedagogía de familias de clase trabajadora. Cada semestre recibo cartas de estos jóvenes contándome sobre sus avances en sus estudios, sus deseos de ser maestros, sus planes de transformar la educación en Andalucía.
Leer estas cartas me conecta con el verdadero legado de Isabel, mucho más importante que cualquier herencia material que Adrián hubiera podido malgastar. Los martes y jueves por la tarde, soy voluntario en el asilo de ancianos del Sagrado Corazón. Al inicio, comencé a hacerlo como una terapia personal, buscando una nueva razón para vivir después de la tragedia de mi familia, pero se ha convertido en una de mis mayores fuentes de felicidad. Paso tiempo con personas mayores que, al igual que yo, han perdido a sus compañeros de vida, pero que, a diferencia de mí, enfrentan sus últimos años sin el apoyo económico necesario para vivir con dignidad. Don Emilio Vázquez Rueda, de 83 años, se ha vuelto uno de mis mejores amigos. Fue carpintero por 50 años. Construyó muebles para familias de Sevilla de 3 generaciones, pero sus hijos se fueron a Alemania buscando mejores oportunidades y ahora apenas se comunican con él por teléfono una vez al mes. Rodrigo me dice durante nuestras partidas de dominó cada semana, lo más triste no es envejecer solo, sino descubrir que los hijos por los que lo sacrificaste todo te ven como una carga. Sus palabras resuenan en mi experiencia, aunque por razones opuestas. Adrián nunca me vio como una carga, me vio como un obstáculo para obtener los recursos que creía merecer por haber nacido. La diferencia es fundamental. Don Emilio fue abandonado por hijos desagradecidos. Yo fui víctima de un hijo criminal. Durante estos 2 años, recibió exactamente 3 cartas de Adrián desde la prisión de Sevilla primero, donde cumple su condena. La primera llegó 6 meses después del juicio, con una disculpa que parecía sincera y promesas de una verdadera rehabilitación. La segunda, un año después, tenía un tono más desesperado, pidiendo dinero para contratar a un mejor abogado que pudiera apelar su sentencia. La tercera, que recibí hace solo 2 meses, era pura maldad. Me culpaba de nuevo por todos sus problemas. Me acusaba de haberlo traicionado al colaborar con la policía y terminaba con amenazas sobre lo que podría pasar cuando saliera. Nunca he respondido a ninguna de estas cartas. Mi psicólogo, el doctor Gabriel Moreno Castillo, especialista en traumas familiares, a quien consulta cada mes desde octubre de 2024, me ha ayudado a entender que mantener cualquier tipo de comunicación con Adrián sería contraproducente tanto para mi recuperación emocional como para la suya, si es que la tiene. Rodrigo me explicó en una de nuestras sesiones, usted no tiene la obligación moral de mantener una relación con alguien que trató de matarlo, sin importar los lazos de sangre que los unan. La familia se basa en el amor y el respeto mutuo, no en la genética. Esta forma de pensar me ha quitado la culpa que sentía por haber traicionado a mi hijo al entregarlo a las autoridades. No traicioné a un hijo. Protegí a la sociedad de un criminal peligroso que casualmente compartía mi ADN. Los viernes por la mañana, asisto a misa en la parroquia de Santa Catalina, la misma iglesia donde Isabel y yo nos casamos hace tantos años. Al principio, mi fe se había tambaleado profundamente. ¿Cómo podía un Dios bondadoso permitir que un hijo matara a su propia madre? ¿Dónde estaba la justicia divina cuando Isabel sufría un envenenamiento gradual mientras yo creía ingenuamente que su salud empeoraba por causas naturales? El padre Antonio Ruiz Herrera, sacerdote de la iglesia desde 2018, me ha ayudado poco a poco a recuperar mi entendimiento espiritual. Don Rodrigo me dijo en una conversación que marcó un antes y un después en mi recuperación: Dios no evita el mal que los seres humanos deciden cometer, pero sí da la fuerza para que las víctimas encuentren justicia y paz. Los domingos, como con Rosa Martín López y su familia, la enfermera que cuidó a Isabel en sus últimos meses, se ha convertido en una amiga inestimable, alguien que compartió esos momentos finales y que comprende tanto mi dolor como mi gratitud por haber logrado que la persona que la mató pague por sus actos. Don Rodrigo, me dijo Rosa en nuestra última comida, doña Isabel estaría muy orgullosa de todo lo que ha logrado en estos 2 años. Usted honró su memoria buscando justicia, pero también la honra todos los días, ayudando a estudiantes y ancianos. También empecé a viajar, algo que Isabel y yo siempre dejábamos para después por las responsabilidades familiares y las preocupaciones económicas. En noviembre de 2024,
hice el crucero por el Mediterráneo que habíamos planeado para nuestro aniversario número 45. Visité Oporto, Portugal, un lugar que Isabel mencionó durante nuestra última cena antes de su derrame. Estos viajes no son para escapar del dolor, sino celebraciones de la libertad que él recupera después de décadas de cuidar a una esposa enferma y de preocuparse por un hijo con problemas. Por primera vez en mi vida, mis decisiones se basan solo en mis propios deseos y valores. El próximo mes cumplo 70 años. Es una edad a la que Isabel nunca llegó, arrebatada por las manos asesinas de nuestro propio hijo. Pero también es una edad que yo no esperaba cumplir con una salud mental y física buena, tomando en cuenta los planos que Adrián tenía para mí. Mis finanzas están completamente arregladas y protegidas. El Nuevo Testamento sigue vigente. Las fundaciones benéficas recibirán la mayor parte de lo que me queda. Adrián mantiene su herencia simbólica de 12 euros y añadí cláusulas especiales para Rosa y algunos amigos cercanos que se han convertido en mi familia. He perdonado ya a Adrián en el sentido de que ya no permito que el odio hacia él controle mis emociones. Pero el perdón no significa que nos reconciliemos ni que vuelva a confiar en él. Él tomó decisiones que destruyeron nuestra relación familiar para siempre, y las consecuencias de esas decisiones son permanentes. Esta historia que he contado no es solo mi testimonio, sino una advertencia para otras familias que puedan estar pasando por cosas parecidas. Los problemas de comportamiento en la infancia, la violencia, el uso de drogas y especialmente la falta constante de un verdadero arrepentimiento son señales de alerta que no deben pasarse por alto por una lealtad familiar mal entendida. Isabel y yo cometimos el error de confundir el amor de padres con la tolerancia ilimitada hacia comportamientos destructivos. Creímos que nuestro deber era apoyar a Adrián sin importar lo que hiciera. Ahora entiendo que el verdadero amor de padres a veces requiere poner límites claros y permitir que los hijos adultos se enfrenten por completo a las consecuencias de sus decisiones. Mi mensaje final para quienes puedan estar en situaciones familiares tóxicas es simple, pero vital. La sangre que se comparte no da derecho a abusar o manipular para siempre. La verdadera familia se construye con respeto mutuo, no con una tolerancia infinita a comportamientos perjudiciales. Ahora vivo con una tranquilidad que no había sentido en décadas. Isabel descansa en paz, sabiendo que la persona que el matón enfrenta la justicia. Adrián paga las consecuencias de sus decisiones y yo a los 70 años descubrí que nunca es demasiado tarde para construir una vida basada en valores auténticos y relaciones verdaderas. Esta es mi historia, una historia de traición familiar, pero también de sobrevivir, de justicia y de la posibilidad de encontrar un propósito y paz, incluso después de las tragedias más grandes que la vida puede causarnos. La verdad por fin me hizo libre. Si esta historia te ha gustado, apóyanos con un me gusta, suscríbete al canal Historias que Duelen y déjanos tus opiniones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja que se ve a la izquierda. Gracias por acompañarnos.